¿Qué tal están? Bienvenidos. El pensamiento de Theodor Mommsen. A modo de introducción se puede decir que Theodor Mommsen, que nació en 1817 y murió en 1903, fue una de las figuras más influyentes de la historiografía del siglo XIX. Su obra Historia de Roma no solo le valió el Premio Nobel de Literatura en 1902, sino que también sentó las bases para una nueva forma de entender la historia antigua, combinando un análisis profundo de las fuentes con un estilo narrativo vibrante y comprometido. Además, también hay que decir que, más que un simple erudito, Mommsen fue un intelectual con una fuerte orientación política y moral. No veía la historia como una mera acumulación de hechos, sino más bien como un campo de batalla donde se libraban las grandes luchas entre la libertad y el autoritarismo, entre el progreso y la reacción. De hecho, en su interpretación de Roma, el pasado se convierte en una lección para el presente y las figuras históricas en modelos o advertencias para los tiempos actuales. En este sentido, en este orden de cosas, pues hoy trataré de algunos aspectos de su pensamiento, de su interpretación de la República y del Imperio Romano, de su concepción del derecho y la política, de su método historiográfico y del legado que dejó para la historia y también para la ciencia política y para la filosofía política, por supuesto, también. En este aspecto hay que decir que, en primer lugar, hay que analizar lo que supone Mommsen en cuanto a una revolución de la historiografía, ya que antes de Mommsen la historia romana se escribía de manera tradicional, largas recopilaciones de hechos con una orientación más narrativa que analítica, aunque también es cierto que hubo historiadores notables como Niebuhr. Realmente fue Mommsen quien transformó la disciplina, la historia, al introducir un enfoque más sistemático y más moderno. En este aspecto también hay que reseñar que podemos pensar en lo que hizo diferente a Mommsen de otros historiadores. En primer lugar, un uso riguroso de las fuentes. A diferencia de los historiadores anteriores, que se basaban en crónicas literarias, Mommsen incorporó inscripciones, monedas, documentos jurídicos y otros materiales para reconstruir la historia con mayor precisión, con una mayor rigurosidad. El segundo punto sería el enfoque político y social. Para Mommsen, la historia no era solo el relato de batallas y gobernantes, sino también y sobre todo el estudio de las instituciones, con todos sus matices, las luchas de clases y la evolución de las formas del Estado. En cuanto al estilo literario, de Mommsen era apasionado. Su historia de Roma no es una narración fría, sino todo lo contrario, una obra cargada de energía y de juicio. Mommsen toma partido, elogia a ciertos personajes y condena a otros con una fuerza que recuerda a los grandes polemistas de su tiempo, del siglo XVIII. Este enfoque le dio a la vez a la historia antigua una nueva vida, convirtiéndola en un espejo donde las sociedades modernas podían verse reflejadas y también podían ver sus propios dilemas y conflictos, de alguna manera. Por tanto, hay que también pues, indicar que la República Romana fue un modelo de política y de conflicto y fue estudiada esta República Romana por Mommsen, ya que uno de los temas centrales en la obra de Mommsen es precisamente su interpretación de la República Romana. Para él Roma no fue simplemente una ciudad-estado que conquistó, podemos decir, el Mediterráneo, sino un laboratorio político donde se experimentaron las tensiones, se podría decir, fundamentales de cualquier sociedad compleja. Y en este sentido también hay que decir que Mommsen veía en la República Romana un sistema basado en el equilibrio inestable entre la aristocracia y la masa popular y el pueblo. El Senado, dominado por la nobleza patricia, representaba la estabilidad y la experiencia, mientras que los tribunos de la plebe, el tribunado de la plebe y las asambleas populares encarnaban la lucha continua por los derechos y la inclusión. Por tanto, se puede decir que este equilibrio podemos pensar que no podía mantenerse para siempre, y de hecho la expansión de Roma trajo consigo nuevos desafíos, como por ejemplo el crecimiento de la desigualdad. La conquista de nuevos territorios benefició a la aristocracia, a la élite económica, que acumuló enormes latifundios, mientras
que los pequeños campesinos se vieron desplazados. También pues hay que señalar la crisis de las instituciones. Las viejas estructuras de la República Romana, diseñadas para una ciudad-estado, no podían gobernar un vasto imperio. Y otro punto importante a tener en cuenta es el ascenso de los líderes carismáticos. En este contexto, figuras como los hermanos Graco, Mario y Sila, etcétera, intentaron reformar el sistema o aprovecharse de sus errores, de sus deficiencias. Mommsen veía la República como un sistema admirable, en principio, pero condenado a la transformación. Estoy hablando de la República Romana, de hace 2000 y pico años. Su historia es, en el fondo, la historia de un conflicto entre tradición y cambio, entre los privilegiados y los marginados, se podría decir también. Además, hay que tener en consideración también que César pues, es para Mommsen el héroe trágico, y esto es uno de los aspectos más famosos y polémicos también del pensamiento de Mommsen, que realmente pues, realiza una interpretación de Julio César, mientras que muchos historiadores veían en César a un dictador ambicioso que destruyó la República. Mommsen, en cambio, lo presenta como una figura casi heroica, el hombre que comprendió que la República estaba agotada y destinada al fracaso y que solo una monarquía podía salvar a Roma del caos. También, por supuesto, eso dependía de su ansia de poder. Para Mommsen, César no fue un tirano en el sentido tradicional, sino un reformador pragmático que intentó modernizar el Estado. En su gobierno vemos, por ejemplo, políticas para integrar a los habitantes de provincias, y César otorgó ciudadanía a las poblaciones fuera de Italia, anticipando la futura romanización del imperio. Además, también implementó reformas económicas, redujo la deuda y promovió obras públicas. Además, también puso un claro empeño en la centralización del poder. En lugar de un Senado corrupto y paralizado, César ofreció un liderazgo fuerte y eficiente. Su asesinato en los idos de marzo del año 44, lejos de ser una restauración de la libertad republicana, sumía a Roma en nuevas guerras civiles, demostrando, según Mommsen, que la República ya no tenía futuro. Pero, en cualquier caso, podría haber habido una transición menos violenta o no violenta o pacífica. Este punto de vista fue muy criticado, ya que parecía justificar el cesarismo, pero en realidad refleja la visión de Mommsen sobre la política. Cuando las instituciones fallan, los líderes excepcionales, según él, pueden ser necesarios para guiar el cambio o la transformación. En cualquier caso, también hay que decir que cuando llegó el imperio, pues se consolidó una nueva Roma, una nueva estructura imperial, una nueva forma de gobernar. También hubo nuevas instituciones, y si bien Mommsen admiraba a César, no tenía la misma simpatía por el imperio que surgió tras su muerte. Para él, para Mommsen, el Principado de Augusto fue una solución funcional, pero marcó el fin del dinamismo político romano. El imperio trajo estabilidad, pero al precio de la pérdida de la participación política ciudadana y del Senado también, podríamos decir. Aunque Roma continuó expandiéndose y consolidando su poder, el espíritu republicano se desvaneció, dando paso a un Estado demasiado burocrático y demasiado autoritario, podríamos decir. Mommsen analiza con detenimiento las transformaciones del imperio, destacando el desarrollo del derecho romano, ya que a pesar de la pérdida de libertad política, el derecho se convirtió en un instrumento de cohesión, de unión y de racionalización del Estado. También se puede afirmar que la profesionalización de la administración pues era algo necesario para la expansión imperial, y eso a su vez exigió nuevas formas de gestión, sentando las bases de la administración pública moderna. También, por supuesto, en cuanto a la decadencia moral y cívica, sin el compromiso político republicano, la sociedad romana se volvió más pasiva y dependiente del poder central, que era el poder imperial, fundamentalmente. Esta última idea refleja también la visión pesimista de Mommsen sobre la evolución de los imperios. El auge de la estabilidad suele ir acompañado de una pérdida de vitalidad cívica, de dinamismo cívico, de dinamismo político, se podría decir. Y en este aspecto también
En cuanto al derecho y la sociedad, Mommsen, como jurista que era, pues consideraba que un aspecto esencial del pensamiento es precisamente analizar lo que es el derecho romano. Su obra Corpus Inscriptionum Latinarum y sus investigaciones sobre el derecho público romano siguen siendo fundamentales en la historiografía jurídica, incluso actual, aunque se haya realizado este trabajo por parte de Mommsen en el siglo XVIII. Para Mommsen, el derecho romano no es solo un conjunto de normas, que también lo es, sino una manifestación de la evolución política y social de Roma a lo largo de los años, a lo largo de los siglos. Estudia cómo las instituciones jurídicas reflejan los cambios en la estructura del poder y de la organización económica a lo largo de los distintos periodos. En este sentido, Mommsen no es solo un historiador de Roma, que también lo es, por supuesto, sino un precursor de la sociología jurídica, al entender que las leyes no son estáticas, sino productos de su tiempo. Y esto también fue una idea novedosa en pleno siglo XVIII. Por tanto, se puede decir a modo de conclusión que la vigencia de Mommsen, de este historiador y jurista, pues es enorme. Incluso actualmente la obra de Mommsen sigue siendo un referente no solo por su riqueza histórica, de datos, de interpretaciones, etcétera, sino por la forma en que plantea los grandes dilemas políticos, que siguen siendo también actuales. Su visión de la República y el Imperio no es solo una crónica del pasado, sino una reflexión sobre la tensión entre libertad y autoridad, reforma y tradición. Su análisis, por ejemplo, de la crisis republicana resuena en cualquier época donde las instituciones enfrentan desafíos estructurales. Su estudio del derecho también y de la administración pública sigue siendo relevante para entender cómo evolucionan los sistemas legales y políticos. Y, por tanto, todo esto supone que, en última instancia, Mommsen no solo narró la historia de Roma, sino que nos enseñó a verla como un espejo del presente, y en tiempos de incertidumbre, su obra nos recuerda también que la historia no es solo el pasado, sino la clave para comprender el futuro, porque hay muchas situaciones que se han observado en el pasado que luego tienden a repetirse, aunque no de una forma mimética, sino de una forma parecida en la evolución de los tiempos, en el propio futuro. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta pronto.